Camino a la Pascua. Les habla el arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela. Hoy, lunes de la Semana Santa, el Evangelio de San Juan nos cuenta que Jesús fue a Betania y ahí un acontecimiento que anuncia la muerte de Cristo Jesús. María derrama un perfume preciosísimo, costosísimo, que es motivo de queja de Judas. Y Jesús le dice, deja justamente, en realidad, este perfume, ella lo ha hecho para adelantar y significar mi muerte. Muchas veces nosotros nos quejamos de expresiones de cariño y de afecto extraordinarios como el de María. Criticamos a los demás. Siempre nos lamentamos de los defectos o de los otros. Qué bueno es que todo lo que nosotros vivamos, lo vivamos en relación de amor hacia Jesús, y todo lo que hagamos por Él tenga valor. Les invito a que este lunes de Semana Santa nos ayude a la oración, a la gratitud y a unirnos a la muerte de Cristo Jesús mediante ese perfume de María. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos, queridos hermanos, nuestro programa Ñande Yara Ñe. Como todos los días estamos meditando, reflexionando sobre la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos indica justamente nuestro GPS, decimos nosotros, es decir, nuestro camino que nos lleva hacia el Señor, nuestro camino que nos lleva hacia la santidad. Estamos reflexionando en nuestro curso bíblico de Ñande Yara Ñe de todos los días, el capítulo 20, hoy vamos a comenzar. Después de que habíamos ya reflexionado bastante sobre el capítulo 19, que es la teofanía de Dios, es decir, ese encuentro personal con Moisés, donde Moisés recibe los mandamientos, es decir, las tablas de la ley. Elementos importantes que nosotros subrayábamos aquí en este encuentro: la purificación que necesita el pueblo, la purificación que necesitan los sacerdotes, es decir, es todo un camino de preparación para luego comenzar a explicarnos en este capítulo 20 cuáles son estos mandamientos, o mejor dicho, cuál es el contenido de la alianza. Por una parte es el amor misericordioso de Dios Padre que se regala, que se ofrece a su pueblo, pero luego entonces nosotros encontramos aquí en el capítulo 20 una cosa muy importante: descubrir, saber cuál es el contenido, cuáles son estos mandamientos. Son los 10 mandamientos como conocemos nosotros tradicionalmente, pero tenemos que comenzar a meditar, tenemos que comenzar a entender lo que significa verdaderamente cada uno de estos mandamientos. Recordemos que el contenido principal de la Biblia, de estos 73 libros que nosotros encontramos en nuestra Biblia, es justamente el mirar y descubrir una historia de salvación. El único contenido realmente de la Biblia es la historia de salvación. Cuando algunas veces nosotros preguntamos y decimos ¿qué encontramos en la Biblia?, normalmente nosotros
queremos decir, bueno, se encuentra sobre la misericordia, se encuentra sobre el amor, se encuentra sobre la libertad, se encuentra sobre el compromiso, se encuentra sobre una alianza, en fin. Vamos dando muchos elementos así dispersos, pero en realidad todos estos elementos, la sumatoria, el conjunto de todo esto, como contenido principal, elemental y existencial, podemos decir, porque apunta a la vida del hombre, es justamente la historia de la salvación. Es decir, el único contenido de la Biblia es la historia de la felicidad del hombre. Estamos apuntando entonces ante estas dos realizaciones que encontramos en Génesis 1:26, Dios que realiza la creación, Dios que obra, Dios que crea al hombre, pero lo crea a su imagen y semejanza, que quiere decir que el hombre tiene lo suficientemente, la inteligencia suficiente para discernir y saber lo que está bien y lo que está mal. No es que Dios tiene que venir en cada instante, en cada momento para decirte esto está bien o esto está mal, sino que ñande coñande na imbama y cuapama va epala ya povana lleva, pero peñande yara o yaporu pibe, ñande aputu ume ñande ya huere como peaja ñande yara o me ema va cueñande deja o pea ñande ya yuhu Génesis capítulo 1:26 cuando dice ñande copeja angajina, es decir, ñande yara anga, quiere decir la imagen de Dios. Nosotros tenemos insuflado en nuestro ser, somos los más importantes dentro de la creación, a pesar de nuestras limitaciones, pero eso nosotros ya lo decíamos, que lo entendemos por el hecho de que el hombre fue creado en el sexto día. El autor sagrado, cuando utiliza el número 6, el día sexto, te está diciendo que el hombre es limitado, dioses. Y entonces, el segundo elemento justamente al cual apunta después la Biblia y nos va a insistir mucho es también en la caída del hombre, porque somos semejantes a Dios y no somos iguales a Dios. Y esta es la otra realidad que el autor sagrado quiere darnos a entender. Y te hace toda esta narración a través del capítulo 3 para decirte que es una gran tentación la que tiene el hombre, porque es el más importante dentro de la creación, de considerarse él mismo entonces por su orgullo, ¿verdad? Considerarse Dios. Entonces, que vengan de Yara, ya vengan de Yara. Pepen de toiñan de Yara, porque con Anga vive Sheta Ginopea. Shela añe moita pete nonde, atenon de ata. Ñandeñas en donde ano vengan de Yara, entonces ñande JPA, peñan de ñandere Cobewi, peñan de Yara, Putupeya, o sea, la presencia de Dios. Eso es lo que encontramos en el capítulo 2:7, cuando dice que el hombre es, por una parte, Adamá, tierra, que es limitación, pero por otra parte, recordemos que tenemos la esencia de Dios, porque Dios sopla, dice, en las narices del hombre. Es decir, Dios entra en nosotros. Qué imagen tan linda para decirnos que nosotros somos hijos suyos, ¿verdad? Imagen, pero somos semejanza de Dios. Bueno, desde este punto tenemos que entender entonces que ese ser imagen o ser elemento del nefesh, de la presencia de Dios mismo, estaba la inteligencia para discernir nuestra libertad, ñandera imbama veika tu hanguayse ñandeya, bueno, peala y ponaja, peala y bahía, entonces, yo soy el que elijo. Tanto el bien como el mal. Deuteronomio 30:15 nos dice, te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Eres tú quien tienes que decidir. Claro, y te da, y te indica, y te muestra, te enseña, y te dice, si eliges el bien, serás feliz verdaderamente. Si eliges el mal, de llegante entonces, la areña es un gajina, lleva. De llegar la areña es un gajina, de llegar la areña es un gajina, de yupe hoy. Y porque justamente, pensando que estamos eligiendo un bien, sin embargo, nosotros nos estamos destruyendo porque no apuntamos a nuestra finalidad, no apuntamos al objetivo primordial y esencial para el cual fuimos creados. Y así también una vez que nosotros entendemos que somos inteligentes para saber lo que está bien y está mal, somos libres porque somos nosotros quienes tenemos que decidir, nadie puede decidir por vos, nadie puede decidir por mí. La decidida. Pero después de ahí viene, sobre esa decisión que hemos tomado, viene el otro elemento que es la voluntad. Para eso sirve la voluntad. Tengo fuerza de voluntad para hacer aquello que yo he elegido porque he decidido sobre el bien y el mal. Normalmente porque elegimos siempre nuestra tendencia, ¿verdad?, de elegir aquello que es lo bueno, ¿verdad?
A pesar de que cuando elegimos incluso el mal, estamos en una elección errónea. Pero no sé, un joven, por ejemplo, que elige el mal en el sentido de tomar las drogas, él piensa que está en lo bueno, él piensa que eso le va a hacer bien, que que esto, que aquello. Solamente después uno se da cuenta que había sido, eso está mal. Pero hay posibilidad, ¿verdad?, de corrección, y por eso toda una historia de salvación. Es decir, Dios que actúa, Dios que te quiere feliz en tu propia historia. Pero para eso lo último, hablábamos tantas veces, ¿verdad?, de nuestra propia motivación, y para eso tenemos el amor, el cuarto elemento del hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Bueno, sobre todos estos elementos fuimos hablando. Ahora nos preparamos ya para entender mejor cada uno de estos mandamientos que el Señor nos regala. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita a participar de la Pascua Adultos. Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El primer grupo, el día jueves, 14:30 horas en la Iglesia Catedral. 14:30 horas hasta las 16 horas. El segundo grupo comenzamos a las 17 horas hasta las 18:30. Esto será en la iglesia Capilla Caacupemí de Luque. El día viernes invitamos a todos en la iglesia catedral de 8 horas a 9:30. Y el segundo grupo en la Capilla Caacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la iglesia catedral, y el segundo grupo de la Pascua Adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor a través de la Pascua Adultos. Ñande Yara Ñe les invita a todos. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón.
Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Lunes, martes y miércoles santo. La Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves santo, 9 horas. Misa crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección. Concierto Pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos hablando y estamos comenzando ahora con el capítulo 20, después de haber hecho una pequeña síntesis de todo lo que hemos conversado. Dios que prepara nuestro corazón, Dios que prepara nuestra vida. Nos encontramos ya ante el Sinaí. Moisés que sube al Sinaí es llamado, Dios que le da las tablas de la ley a Moisés. Habíamos hablado también de esa teofanía, cómo Dios se manifestaba a través de truenos, relámpagos, el humo, dice, se elevaba como el de un horno y todo el monte temblaba con violencia. Entonces, todos estos elementos, queridos hermanos, que estamos leyendo aquí en el capítulo 19, nos indican de una presencia de Dios que llama al hombre una vez más para que a través de un cierto ordenamiento, digamos, nosotros sepamos qué es lo que Dios verdaderamente nos está pidiendo y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y es por eso que tenemos estos capítulos tan importantes. El capítulo 19, después que nos había mostrado esta revelación de Dios para con nosotros, nos deja sus reglas, sus mandamientos. Ahora entonces queremos entrar en el capítulo 20. El capítulo 20 del Éxodo, sobre todo nos habla entonces, nosotros le ponemos por lo menos la edición que tenemos en esta Biblia, nos habla de los 10 mandamientos. ¿Cuál famoso los 10 mandamientos? Hina Peñande Yara o Yaba Cueñandebe. Pealas y Añande, el autor sagrado, después de una experiencia, historia de salvación, va ella Bañande Yara, Ñande Peseno, lleva cómo Dios nos salva, cómo Dios nos quita, ¿verdad? O por lo menos, cómo Dios nos ayuda, porque esta sería la metodología, esta sería la estrategia que usa Dios para que nosotros podamos salir del mal. Esta es la estrategia, este es el camino, la metodología que Dios nos deja, pone en nuestras manos. Por eso es que leíamos en el capítulo 19 que Dios le entrega las tablas de la ley. Es decir, como que Dios, Él jaiba cueja, Él yajinañandeja, Él yerurea jinañandebe, va pañandeye yapona, va ella pañandeye coana lleva, va ella yawerjana peñandere kobe. A peñandere kobe genondepe ante Dios. Peñande yarare nondepe, va ella pañandeye coana, va ella pañande, ñañepi ambaiteana, yeikwa mijangwa peñande yara o yerure bañandebe, hayeya pobana peñande yara o yerure bañandebe. Pero peando payupe vejina, porque después nosotros sabemos que viene el segundo elemento. En estos 10 mandamientos encontramos después cómo tenemos que vivir con nuestros hermanos. Baisha pa peñandere kobe, ayepa, ñamoñara, peñande, ñandere renondepe, allá baisha pa yeikobaena. Estos son los mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios, pero después también a tu hermano, ¿verdad? El segundo elemento. Pero peando payupe lleva, porque después se refiere también a nosotros mismos
y se refiere también incluso a las cosas, ¿verdad? Como consecuencia que están para servirnos, es decir, cómo nosotros tenemos que utilizar de todo lo creado, peñan de yara ome eva cueñandebe, ome eva ñandebe, mantere hija ome ñandebe upea tena ome ñandebe para siempre, oiga, todo y pepejina, ñandeye y purucuana upea. Y entonces así tenemos estos 10 mandamientos, como le llamamos dentro de nuestra tradición, ¿verdad? Vamos a leer un poco y luego vamos a comenzar a reflexionar sobre cada uno de estos mandamientos que el Señor pone en nuestras manos. Capítulo 20 comienza, ¿verdad? Y que va hasta del versículo 1 hasta el 17. Entonces, dice, y dijo Dios todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Si ellos me aborrecen, y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el 7º es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º descansó. Por eso, el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean muchos en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni tu esclava, ni su buey, ni su asno, ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que nosotros encontramos aquí en el capítulo 20, del 1 al 17 nosotros estamos. Y vamos a comenzar a reflexionar un poco, ¿verdad? Lo que nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar este capítulo cuando hablamos sobre los 10 mandamientos. Primero tenemos que entender que esta es una unidad, es decir, es una reflexión hecha por el autor sagrado, por toda una comunidad, por toda una eclesia, peateguazúa lleva, acuera heiseas mombe usehia ñandebe, va eva peñan de yara o yerureva ñandebe, hamba ella pa ñande yeikova ena heiseo peba lleva, a la ñande yeikova ponaron va ella pa yeikova ena, omoñe penu. Y cada uno de estos mandamientos entonces se pone casi en una forma jerárquica. Ciertamente que después las reflexiones sobre la palabra de Dios es infinita y hay una riqueza también infinita, ¿verdad? En la interpretación, sobre todo exegética, cuando se hace con una seriedad profunda, uno va entendiendo cuál es esta unidad que se dice aquí. Porque hay una unidad en el texto. Como algunas veces nosotros podemos entender, sobre todo con ciertas prédicas, con ciertos elementos que se toman y uno dice que uno puede ser inspirado por Dios, porque o un akame, vean inspiración, es que no tenemos una profundidad seria dentro de un contexto histórico de lo que está diciendo el autor sagrado. Volvemos enseguida ya a reflexionar más sobre los 10 mandamientos.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Lunes, martes y miércoles santo, la Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves santo, 9 horas. Misa crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección. Concierto Pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos sobre todo reflexionando el capítulo 20. Como decíamos, esta es una unidad, pero recordemos que esta unidad elaborada
está inserta, se introduce. Esta es la famosa glosa, como decíamos nosotros en las primeras lecciones, en las primeras clases de nuestro curso bíblico que estamos haciendo por estos medios de comunicación, ¿verdad? Ustedes, si quieren, vuelvan a través de nuestra página web, ahí ustedes tienen siempre ñande yara ñe. Entonces vayan a la página del Facebook y ahí van a encontrar todos nuestros cursos bíblicos desde el primer día, desde el día 7. Nosotros hemos comenzado un día lunes 7 de mayo. Entonces vean un poco el primer programa y así sucesivamente nosotros vamos entendiendo en forma sistemática. Y nosotros explicamos lo que significaba en aquella oportunidad lo que es la glosa. La glosa son perícopas, es decir, unidades elaboradas, pero que luego se van introduciendo dentro de una narración. Lo que nosotros encontramos que terminaba en el capítulo 19-25, recuerden, miren un poco el capítulo 19-25, ni que penderé saraya de pero que pendía la pende Biblia, de mañapona janguá. Dice, Moisés bajó a donde estaba el pueblo y les dijo todas estas cosas. Después, eso mismo sigue en el capítulo 20-18. Recién en el 20-18, al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver cómo el monte humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Ya, lo que hago ya no me ocurría en el capítulo 19. Ayer, en capítulo 16 especialmente, nosotros teníamos la teofanía, que llega del 16 al 25. Que mañana pone entonces, de 16 al 25. Entonces ahí toda una perícopa que es la teofanía, que te hablaba de las trompetas, que te hablaba del trueno, del rayo, cómo Dios se va manifestando, yecualcaina. Pero ahí, ¡pum!, hay un corte y vienen los 10 mandamientos. Es decir, el autor sagrado, cuando lee esta perícopa y encuentra en el capítulo 25, Moisés bajó a donde estaba el pueblo y les dijo estas cosas, esto seguía directamente ya en el capítulo 20-18, al percibir los truenos, que se refiere justamente a lo que dijo anteriormente. Pero inteligentemente el autor sagrado dice, bueno, amba ela Moisés oweyi, ¿verdad? Se fue de donde estaba el pueblo y les dijo todas estas cosas. A ver, entonces, de Cature por Anduve, el autor sagrado también se pregunta, ¿y qué es lo que Moisés vino y le dijo? Porque esto no estaba al comienzo, ¿verdad? Y entonces la glosa significa que se mete una perícopa que tiene como objetivo enriquecer, decirnos, particularizar algunos elementos que no estaban escritos en ese momento. Y en este momento el autor sagrado quiere contarnos qué es lo que verdaderamente Moisés vino y dijo al pueblo. Y por eso, en el 21, y dijo Dios todas estas palabras, se refiere entonces a aquello que Moisés escuchó, aquello que Moisés recibe de Dios, incluso dentro de la tradición, ¿verdad?, las famosas tablas de la ley que recibe los 10 mandamientos, y entonces después comienzan artículo por artículo, ¿verdad? Cada uno de los artículos comienzan a desglosarse. O sea, Moisés oye pues no omombe la iba que ha omombe ushugura. Na abejina la sea en duba cueja, na abejina la ñan de yara iba que cheve. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque después nos damos cuenta de que, recuerden que nosotros estamos en el Sinaí, nos escapamos recién de la esclavitud. En el capítulo 14 hemos pasado por el Mar Rojo, nos hemos liberado, el faraón con su ejército ya no nos persiguen más, han muerto, se han ahogado en las aguas profundas del del Mar Rojo. Ahí entonces se mueren totalmente. Bueno, y así sigue esta historia que nosotros ya fuimos viendo, pero lo importante es que llegamos ahora al capítulo 19, donde nos encontramos ante la montaña del Sinaí, es decir, después de ser liberados de la esclavitud, ahora lo importante es fortalecernos desde Dios. Jaupeará entonces, va ese ñandeye y cuatas, va ese ñañe comprometeta, va e alianza la ñandeye y apota peñan de yarandi, jaupea la jeiseajina. Y ahora entonces llegamos al Caracú. Toda una preparación para llegar al Caracú. Llegar al Caracú quiere decir recibir el berit, recibir la alianza, recibir los mandamientos de Dios. Japeu y beña moñe penuta jina, yapota peñan de yara o yerurera ñande, porque ja eoi o jaita ja eoi o yapota ja eoi jeita Moisés. Peala bebe yapobana. Y así entonces el autor sagrado, cuando encuentra este texto
y ve en ese versículo 25 un lugar, pero espectacular, le viene como anillo al dedo. Entonces, en ese lugar introduce estos 10 mandamientos. Entonces, esta es una unidad de un texto que entra en forma abrupta, entonces, entre el capítulo 19, 25, y luego que vamos a continuar desde el capítulo 20, 18. Y decíamos también que esta fluidez, ¿verdad?, de la narración se ve interrumpida por esta colección de los 10 mandamientos. 10 mandamientos con Abeñandella Yuhina. A diferencia del resto de las leyes, estos se presentan como dichos por un Dios mismo al pueblo. A ver, se presentan como dichos que Dios mismo le está diciendo al pueblo. Entonces, porque con anga llama PM, con anga ya PM, peche ahí potaba PM ya po. Vean los 10 mandamientos. Peche ahí potaba PM ya po con anga vive. Y recuerden que yo les estaba diciendo que esta se introduce posteriormente. Y si se introduce posteriormente, quiere decir que el pueblo ya ha hecho un largo camino también en esta relación con Dios. Es decir, la comunidad, la eclesia, el cajal, Peatuazú, la comunidad, nosotros le decimos ahora, ha tenido una experiencia ya muy profunda con el Señor. Y desde esta experiencia profunda con el Señor, desde ahora se proyecta, se lanza, ¿verdad? Y dice, bueno, oreja y tema con angaro ya posee ñande yara, landere yerureba orebe. Jaupeare entonces, de acuerdo, uno calcula, cuando uno reflexiona, pero da eiku te cobe gajú, ya recojan ñande ñamoñe penuta con cosas que no teníamos antes. Ñandeco ya huere coboígina, estamba, ya poma oígina. Entonces, va el ayareco, apejan, va el oyejaígina. Y son experiencias religiosas de un pueblo que ya ha caminado y que siempre estuvo siguiendo a Yahvé. En este sentido no son cosas nuevas o no son cosas inventadas solamente en este momento, no. Sino que el pueblo reflexiona, y esto es lo lindo de la Biblia, porque la Biblia en este contenido de su historia, lo reflexionata, hoy, va a comenzar a reflexionar sobre eso que siempre estuvo haciendo en su propia vida, pero desde Dios. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita a participar de la Pascua Adultos. Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El primer grupo, el día jueves, 14:30 horas en la Iglesia Catedral. 14:30 horas hasta las 16 horas. El segundo grupo comenzamos a las 17 horas hasta las 18:30. Esto será en la iglesia Capilla Caacupemí de Luque. El día viernes invitamos a todos en la iglesia catedral de 8 horas a 9:30.
Y el segundo grupo en la capilla Cacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la iglesia catedral y el segundo grupo de la Pascua adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor a través de la Pascua adultos. Ñande Yarañé les invita a todos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Padre, la hora ha llegado. Abba, Padre.
Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En tus manos, comiendo mi espíritu. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Semana Santa 2019.
En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor, lunes, martes y miércoles santo, la Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves santo, 9 horas. Misa crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección. Concierto Pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y nosotros entonces seguimos, queridos hermanos, reflexionando la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 20, estamos queriendo entender bien que este capítulo 20 es una unidad, es una glosa que se mete dentro de un contexto de narración de la famosa teofanía, es decir, Peñandeyara Oyecuaca, Theos, Dios, Fanos, Fanía, Epifanía, entonces significa justamente revelación, Reyecualca. Añandeyara Oyecualca, Hinañandebe Curia, lleva en el capítulo 19, Peñandeya estudias a Weishama en las semanas pasadas. Es un Dios que se está revelando a Moisés, luego también aparece, recuerden, la figura de Aarón, que aparece un poquitito más adelante, decíamos, con una intencionalidad y un objetivo primordial, esencial. Ese objetivo, en este caso, cuando aparecía Aarón, era para darle fortaleza, subrayar, darle importancia justamente a algo que estaba apareciendo ya dentro de la estructuración del pueblo. Y en esa estructuración religiosa del pueblo aparecía la figura sacerdotal, es decir, los sacerdotes. Y para darle fuerza justamente al sacerdote como tal, donde Aarón es de la tribu de Leví, ciertamente es el más importante, y detrás de Aarón están todos los sacerdotes, entonces nos está diciendo que Aarón porque Ojokuri, Moisendia lleva, Endupaitea Iguri, Goñe Boila y hermano día lleva, o sea, Moisés, que es su hermano, entonces le transmite todo, o sea, él está en la fuente, en lo esencial. Esta es la forma, ¿verdad? No quisiera utilizar la palabra justificar, pero es una forma de decir y una forma de fortalecer que Aarón verdaderamente estuvo allí y por lo tanto toda la clase sacerdotal recibe una tradición desde Aarón que es una tradición verdadera, no es una tradición falsa, no es algo inventado, como suelen pasar con estas sectas, con los protestantes generalmente, que ellos comienzan de por sí nomás, o sea, es una cosa muy humana, ¿verdad? O porque oñona no peandi, o porque no niña tende por ahí se espera, o porque no entendéis la igual pepe, entonces comienzan, entonces es una forma, ¿verdad?, de que no hay elementos justificatorios, ¿verdad? Yo me puedo pelear con alguien, pero eso no quiere decir que yo ahora soy el invento y comienzo a decir que todo lo que yo ya hice algunos católicos y todo lo que yo hice lo estaba mal. Quiere decir que nunca de ella por entendido. Hay que ponerte nada ella por ponerla ella pona lleva. Si el Señor te pide justamente conversión, a todos nos pide, todos tenemos que convertirnos. Y la pecador hace posible que no me dice que hay permiso para esto o para aquello, ¿verdad? Entonces yo por eso invento algo nuevo, ¿verdad? Y entonces ¿qué hago más? Y estoy destruyendo más, ¿verdad? O sea, como dice Pablo, me estoy metiendo en un pecado peor, porque estoy haciendo divisiones dentro de la comunidad. Es como lee por lo menos San Pablo a todos aquellos que dividían a la comunidad, dividían a la eclesia, dividían a la iglesia, ese Atihuazú,
el entendimiento entre los hermanos, entre las personas, ¿verdad? Bueno, y eso mismo es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? El cómo Dios se da a conocer, cuáles son los elementos fundamentales, principales, detrás de los cuales nosotros como iglesia, como comunidad humana, como comunidad tenemos que seguir a Dios. Recuerden que esta propuesta es una propuesta a la humanidad, es decir, es una propuesta para el hombre como tal. Por eso la humanidad, el hombre, dentro de nuestras limitaciones. Pero en la medida en que vamos reflexionando, como hace esta comunidad hebrea, esta comunidad religiosa, encontramos datos elementales donde Dios nos va revelando y donde Dios nos va mostrando este camino. Capítulo 19 del Éxodo, donde Dios se revelaba y decíamos que aquí este berit, esta alianza es lo esencial de toda la Biblia incluso, ¿verdad? Entonces es como que estamos en el caracú, en el meollo de nuestra propia fe, porque en el capítulo 20, ¿desde dónde? Incluso podemos hablar casi de un elemento jerárquico, es decir, qué es lo más importante, desde dónde tenemos que comenzar este relacionamiento para hacer una historia de salvación, es decir, para hacer nuestra historia de dignidad, nuestra historia de felicidad. Bueno, entonces estábamos diciendo en esta parte que a diferencia del resto de las otras leyes, estos se presentan como dichos por Dios mismo al pueblo. Peñan de Yaraoí, entonces, la Geía lleva. Por eso dice, y dijo Dios todas estas palabras. Se refiere y se entiende que si Moisés bajó a donde estaba el pueblo y les dijo todas estas cosas, quiere decir que él lo que está transmitiendo son aquellas palabras que Dios mismo entonces le habló, le dijo a Moisés, y él entonces ahora se los va a transmitir al pueblo. Por lo tanto, es un acto que lo atemoriza y conducirá a que solicite la mediación de Moisés para el resto, ¿verdad?, de las palabras. Esto lo vamos a encontrar después en el 20, 18, 19. O sea, todo lo que viene a continuación, ¿verdad? 18. Al percibir los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta, y al ver el monte humeante, todo el pueblo se estremeció. Todo el pueblo se estremece de temor y se mantuvo alejado. Y dijeron a Moisés, háblanos tú, y oiremos. Pero que no nos hable Dios, porque moriremos. Este es otro elemento también indispensable que tenemos que pensar cuando lleguemos, ¿verdad?, a su tiempo. Ya llegaremos a esto. Pero el hecho de ver a Dios dentro de la teología que encontramos aquí bíblica, dice, el que veía a Dios se moría. O sea, era imposible ver a Dios. El que ve a Dios se muere. Ciertos vestigios, ¿verdad?, quedan después, vestigios de todas estas cosas quedan también para el Nuevo Testamento. Ciertamente que ellos son judíos. Nosotros en este sentido sabemos, ¿verdad?, que esta comunidad, esta iglesia que camina, ellos son judíos. O sea, que conocen muy bien el Antiguo Testamento y por eso que se vuelven a repetir elementos claves del Antiguo Testamento, porque estamos diciendo que en el Nuevo Testamento, con la presencia de Jesús, se estaba cumpliendo el Antiguo Testamento. Se estaba cumpliendo el Antiguo Testamento. Y bueno, ¿y qué dice justamente en este versículo? Acto que lo atemoriza, dice, ¿verdad? Y conducirá a que solicite la mediación de Moisés para el resto de las palabras. Justamente por haber sido incorporados en un segundo momento, es decir, es una glosa, este capítulo 20, que se incorpora posteriormente en un segundo momento. Su ubicación en este lugar cobra singular importancia. Cobra singular importancia. Porque mete los 10 mandamientos para decirnos esto es lo que Dios nos quiso decir. Y así, queridos hermanos, estamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición, que el Señor les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por